Fara, muchísimas gracias por estar en Córdoba, por estar en Posta. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Se ha visto campaña y se ha cambiado de esta Argentina que ha ido de un lado para otro. Tenemos muchísimos temas para comenzar, muchas incógnitas que queremos que usted nos ayude, pero quiero que usted nos marque el comienzo de esta nota. A ver si le decimos cómo está hoy Fernández o cómo está hoy la Argentina, ¿qué es lo primero que le diría a usted a un extranjero que llega hoy al país? Y diría la palabra que podría sintetizar es muy complicado, ¿no? Tanto por la situación sanitaria como por la conjunción de la situación económica y la situación política. Claramente, independientemente de la complejidad que tiene en todos los países del mundo la amenaza, digamos, del tema virus, la cuestión es, digamos, cómo se maneja el Estado y cómo se maneja la gestión política. Y me parece que ese punto de vista, digamos, el presidente está pasando por situaciones, por lo menos bastante complicadas, como decíamos, en función de una cierta autoridad que se le fue deteriorando, problemas operativos que puede llegar a tener cualquier tipo de gobierno realmente, y por el otro lado el hecho de que, digamos, ahí en este punto se le suma una tensión política, en este caso con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estas horas respecto a, bueno, el famoso tema, digamos, de la asistencia escolar, ¿no? Fara, ¿y de eso cuánto hay de daño provocado por la oposición y cuánto hay de daño autoinfligido? Errores no forzados del presidente a la hora de hacer anuncios, a la hora de dar discursos, a la hora de dar respuestas en conferencias de prensa. Bien, la primera cuestión es que más allá de lo correcto que pudiesen ser, digamos, las medidas que pudiese llegar a tomar el gobierno, lo cierto es que hay claramente, digamos, problemas de comunicación, ¿no? Como para que de alguna forma se hayan generado ruidos, como por ejemplo la expresión que el gobierno hizo respecto al relajamiento del sistema sanitario, digamos, que fue claramente inconveniente y lo obligó al presidente, digamos, a dar una serie de rectificaciones o aclaraciones posteriores. Me parece que hay errores de gestión, me parece que hay errores de comunicación, y atrás de eso, obviamente, digamos, la oposición aprovecha las posibilidades que le puede dar, digamos, estos errores del propio gobierno. ¿No está adquiriendo un protagonismo que no se ha visto en nuestra época, en otro momento, en otra presidencia, un protagonismo muy fuerte, el gobernador de Buenos Aires, el gabinete de Buenos Aires, ya marcándole a veces la cancha y las políticas al presidente? ¿Eso no hace un poco de ruido? ¿No lo está alejando el presidente del resto de los gobernadores? Sí, eso sin duda, porque además, por empezar, digamos, influye mucho la opinión de Kicillof, teniendo en cuenta el peso en la zona AMBA, ¿no? Digo, porque la verdad es que toda esta discusión se arma por lo que sucede en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, no es lo que sucede en otros lugares del país o lo que han decidido, digamos, no necesariamente acatar esas indicaciones gobernadores. Claro, pero Fara, sí. El AMBA no es un territorio político, digamos. Ahí el AMBA, cuando uno, que es una expresión casi geográfica, no es político, hay un problema ya inicial, tenés dos jefes políticos, digamos, tenés a Larreta y tenés a Kicillof. No es que podés discutir y tomar una medida con uno. ¿Por qué decide unificar ahí esa zona y tomar como principal qué sé yo, asesor a la provincia y no a la ciudad? Bueno, a ver, tres cuestiones. La primera, el conurbano bonaerense tiene cerca de 12, 13 millones de personas, de las cuales la gran mayoría, por lo menos el 75%, forman parte de lo que llama el Gran Buenos Aires, ¿sí? Los partidos del Gran Buenos Aires. Con lo cual hay una primera razón demográfica. La segunda cuestión es, bueno, obviamente el encolumnamiento, digamos, el alineamiento de Kicillof con Cristina y el peso que tiene la palabra de Cristina sobre algunas de las decisiones del presidente, sobre todo en los temas, digamos así, más importantes. Y en tercer lugar, bueno, al que tiene que de alguna manera enfrentar en algunas de estas decisiones, en la diferencia de opinión entre la provincia y la ciudad, en nada más ni nada menos que Horacio Rodríguez Larreta, una de las figuras, digamos, más importantes de la oposición y una de las figuras
que, digamos, tendrían más potencial competitivo en una próxima elección presidencial de cara a 2023. Ahora, pero justamente no es un error, digamos, elevar tanto a Larreta como opositor. ¿No le puede salir el tiro por la culata? Uno ve las encuestas, por lo menos la que hoy se conoció una de Subán Córdoba, que da que Larreta tiene una imagen positiva casi del 60% en todo el país. Sí, Larreta efectivamente es una figura nacional y es una figura, digamos, con mucha imagen positiva, diría yo, básicamente la figura política, digamos, con mejor imagen en la Argentina. El gobierno de alguna manera había empezado a tomar una línea de confrontación con Mauricio Macri, que es una de las peores imágenes que existen en la Argentina, peor que, o más negativa que la de la propia Cristina Kirchner, y sin embargo, digamos, la propia dinámica de la pandemia lo lleva a tener que confrontar con Larreta. De manera que es un error, sí, pero también es cierto, digamos, que en la lógica en la cual se está dando la situación de la pandemia y la situación política y la debilidad del propio presidente, de alguna manera se vio obligado a confrontar con Horacio Rodríguez Larreta, y eso desde ya, digamos, le termina un poco entregando en bandeja un tema muy sensible para la sociedad argentina, como es el tema educativo. Bueno, ahí va, porque inexplicablemente Fernández crea, con los discursos de la semana pasada, a dos opositores que realmente no estaban en ninguna carpeta. Por un lado los médicos y por otro lado las mamis, sobre todo las mamis de los chicos de las escuelas porteñas. Dos opositores que, ¿cómo trabajas ahí? ¿Cómo te sentás a discutir con eso? Ahí va a tener que entregar a él. Por supuesto, porque obviamente, digamos, son sectores que son actores sociales importantes, no son actores de poder, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más difícil poder sentarse, digamos, a articular algo con ellos. Con el tema médico, digamos, por lo que ya ustedes mismos comentaban, y por el lado de los padres, digamos, es una organización totalmente horizontal, de base, claro, digamos, no articulada, no es una organización política, es un movimiento de base, que desde el punto de vista del poder es lo peor que te puede pasar, porque es imposible manejar eso. Pero perdón, aparte en la cuestión en la cual se empiezan a jugar las autonomías, se ensalza la identidad de cada distrito. Ya le pasó el kirchnerismo con Córdoba. Cuando te acordás que en el gobierno de la Sota sacaban los avisos en Fútbol para Todo por el tema de la deuda de la Caja, siendo responsable de Córdoba, fue catastrófico para el kirchnerismo en Córdoba y hoy sigue siéndolo, pese a todo lo negativo que fue el gobierno de Macri en términos reales. En Córdoba sacó más del 60%. Sí, totalmente. Yo creo que o sea, me parece que la puja política, digamos, está pasando por encima de las decisiones técnicas o sanitarias, digamos, adecuadas para la cuestión. No entro en la discusión de quién tiene la razón. Lo cierto, digamos, es que hay un punto, digamos, de saturación de la población, que una decisión como la que tomó el presidente hace pocos días le modifica totalmente la vida cotidiana, y en la medida que uno se mete, como se dice, en el primer metro cuadrado de cada hogar, digamos, es una complicación enorme desde el punto de vista de la reacción que la sociedad tiene sobre el tema. Para, ¿cómo lo ve el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y este coqueteo que hay con de vuelta a insistir con este peronismo federal y ser protagonista, no sé si como presidente o como candidato a presidente, o del armado del próximo gobierno que va a suceder a Fernández? ¿Cómo se lee desde Buenos Aires esto? Bueno, en principio, digamos, se le observa con una tendencia a una actitud más autónoma respecto al Frente de Todos, ¿no? O sea, inclusive el rumor de que pudiese tener una lista propia de diputados y senadores nacionales, más allá de la que presenta, digamos, el Frente de Todos formalmente, lo cual, digamos, ya sería un dato político nacional. No, acá van separados, acá van separados, sí. Por eso, entonces, digo, ese es un dato político central, porque además eso se arma con una articulación eventual con el ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lipchitz, y sobre todo, digamos, con una cosa que se está armando con bastante potencia en la provincia de Buenos Aires, que es la candidatura de Florencio Randazzo por un peronismo, digamos, no kirchnerista. Pero Randazzo le conviene al peronismo, le conviene al
al kirchnerismo que se presente? Porque no le quita votos a lo que es Juntos por el Cambio, Randazzo. Hoy está más cerca de quitarle votos al gobierno que quitarle votos a la oposición. Bueno. Con lo cual, digo, por supuesto, digamos que falta mucho y habrá que ver exactamente dónde termina la película. Pero por lo menos, digamos, como potencial es así. Y desde ese punto de vista, digamos, si uno empieza a pensar en Schiaretti, empieza a pensar en Liffi, empieza a pensar en Randazzo, independientemente de que, digamos, de la cantidad de votos que saque Randazzo, empieza, digamos, uno a imaginar un 2023 en donde el escenario, digamos, puede llegar a ser muy distinto de 2019. Fara, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar en Córdoba y felicitaciones por este aniversario, que no son pocos, 35 años no es para nada poco. Muchísimas gracias y saludos a todos ustedes.